¿Se imaginan un escenario como este, amigos? Estados Unidos luchó tanto, pero tanto, para que este conflicto se estire a más no poder y que termine a puertas de las elecciones. Un error fatal, un mal cálculo, no sabemos cómo explicar esta situación. Pero Ucrania está a nada del colapso, a nada del colapso. Se habla ya incluso de una derrota definitiva en el Donbass. Habló, por ejemplo, Scott Ritter, como ustedes sabrán, este oficial retirado de la inteligencia estadounidense, quien suele hablar para un canal de YouTube llamado Dialogworks, y explicó cómo la aventura en Kursk ha provocado esta derrota. El gran dilema para Washington viene a continuación, porque esto podría darse, escuchen bien, antes de las elecciones, antes de los comicios en Estados Unidos. Un error fatal por donde se le mire. ¿Qué rostro pondrá Joe Biden, quien es señalado por Ucrania? El propio Volodymyr Zelensky dice que la aventura en Kursk depende en gran parte de Joe Biden. Desde Polonia, por ejemplo, ya le empiezan a decir a Ucrania, bueno, nos quedamos sin suministros. Parece que la historia del conflicto, al menos en Ucrania, terminará en breve. Insisto, antes de las elecciones, un error fatal. Para el ala demócrata, una derrota inconmensurable. Pero vamos a hablar sobre esta situación, lo que está ocurriendo en Ucrania, en Rusia también hay que decirlo, y en el mundo entero. Tenemos hoy un invitado de lujo, ya usted lo debe reconocer, ese rostro, amigable como siempre, de Fernando Mora, un analista internacional con quien hemos dialogado en muchas ocasiones en este canal, en este espacio, y que era uno de los que insistía en este punto, hacía un cálculo, decía, bueno, se está acercando, ojo que Rusia se está acercando, nos hablaba de Prokopiev y ahora mismo explicará por qué. Es que esto, entre otras cosas, va a significar el colapso de Ucrania. Esto ya deja de ser amarillismo, señores, es puntual, es tangible. La aventura en Kursk es un fracaso e insistimos, una derrota que para Estados Unidos llegará en un momento inoportuno, al menos para los intereses de Biden, de Kamala, de Blinken y todo el combo que usted ya conoce. Mi nombre es Enzo Enchante, empezamos ya con esta conversación. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Muchas gracias, Enzo, y como siempre un placer estar con vosotros. Es estupendo poder hablar tranquilamente y en libertad en vuestro canal, lo que no sucede ya prácticamente en los grandes medios oficiales en Europa, donde la represión ya está llegando a unos niveles terribles, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Cierto, y el nivel de censura, ahora hasta podríamos hablar incluso en algún momento de la entrevista, de lo que pasó en Francia, ¿no? Con Pavel Durov. No, bueno, ya lo sabéis, es decir, muchas veces cuando estamos hablando en los canales, en las redes sociales como esta y tal, pues hay palabras que no se pueden decir. Es decir, tienes que buscar un sinónimo, tienes que buscar en la vida. A veces hay que decir, cuando se habla, por ejemplo, de determinado país, ya pues hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, decir ese país que está entre medias o en medio del Líbano y Egipto. Por ejemplo. Ya sabemos a quién se refiere Fernando. Pero no puede decir la palabra. Pues otras palabras. Se puede hablar. Todo ese tema es muy delicado. Muy delicado porque la presión que hay es brutal. Y y no lo cuento como algo que me han contado, es que la he sentido en mis carnes. Es decir, un curso que se iba a hacer, X, no se ha hecho por eso, por presiones brutales de personas digamos, relacionadas con ese país y bueno, esto ya sí se puede decir, lo otro sí se puede decir, y con las múltiples instituciones y hombres que tiene George Soros y ahora su hijo Alex Soros en España. Se cargaron el curso porque tocaba temas temas complicados, complejos y sobre todo porque íbamos mucha gente, habían invitado a mucha gente crítica y eso no se podía tolerar. Y hoy hablar de Rusia, por ejemplo, claro, hoy hablar, por ejemplo, Fernando, de Rusia y del conflicto, está prohibido, por ejemplo, te lo pregunto,
hablar ya de una derrota de Ucrania, de un colapso. Hay quienes insisten en vender que la situación ha mejorado paulatinamente para Ucrania con el intento de incursión en Kursk. ¿Hasta qué punto es sostenible una mentira como esa, ¿no? Esa es la gran interrogante. Pues a ver, hablo en el caso de Europa y Estados Unidos, en el resto del mundo ya no lo sé, creo que es más difícil. Pero en el caso de Europa y Estados Unidos nos pueden vender lo que quieran. Es decir, si mañana mismo se ponen de acuerdo y dicen, mire usted, la derrota en Ucrania no es culpa de los ucranianos, no es culpa de Estados Unidos ni de la OTAN, es que los rusos han contactado con una civilización extraterrestre y han mandado sus naves espaciales a apoyarles y por eso hemos perdido. Entonces, fíjate el delirio. Bueno, pues no lo creeríamos. Si los medios de comunicación nos lo machacan, los ciudadanos europeos diríamos, ah, fíjate, una civilización extraterrestre que ha ayudado a los rusos. Ya, claro, así se entiende. A este nivel hemos llegado, ¿eh? O sea, nos pueden contar la película más absurda del mundo sin el menor sentido, que como es un bombardeo constante, permanente, por todos los lados, y especialmente por el instrumento diabólico este conocido como móvil, te lo van metiendo por todos los lados. Y como es homogéneo, quiere decir, todos los grandes medios dicen lo mismo, cuentan la misma historia, pues al final la gente se lo traga todo. Y además, es decir, y te van y te cuentan que sí, no, vamos a ver, sale un norteamericano cualquiera por ahí diciendo, no, vamos a reconocer que nosotros ya detectamos la presencia de extraterrestres en la Tierra y lo tenemos documentado en el Pentágono y tal, y te saca unas fotos de extraterrestres que ahora con los medios tecnológicos que hay puedes hacer lo que quieras, es decir, puedes poner lo que te dé la gana. Pero como si decimos, fíjate, como si dicen, no, es que los rusos tenían un arma secreta. ¿Cuál era esa arma secreta? Dragones. ¿Cómo que dragones? Sí, dragones. Creíamos que no existían, pero desde el tiempo de los dinosaurios hubo una especie que sobrevivió con alitas y echando fuego, como en las series, es decir, y aquí podemos ver incluso restos fósiles. Lo diseñas, es decir, y no van a notar la diferencia entre una foto real y una foto trucada o un vídeo, y a partir de ahí hablas con expertos, supuestos expertos y tal, sí. Y al final nos creeríamos que existen los dragones, te lo aseguro, ¿eh? Este es el grado de, digamos, de ignorancia, una mezcla de ignorancia enorme, atontamiento, adocenamiento, es decir, que tenemos ya los europeos, que pasividad, relativismo, un relativismo absoluto, con lo cual todo es posible, o sea, que te dice que la Tierra es plana, pues oye, pues es posible, ¿eh? Que te dicen que la Tierra no es plana, sino que es pentagonal, pues también, oye, te apuestos. O sea, este es el desastre que tenemos en Europa, de ahí que Europa a medio y corto plazo, vamos, a corto plazo nada, y a medio tampoco, a largo, quién sabe, dentro de 100 años, pero no tiene ningún futuro. O sea, estamos en caída libre y vamos a acabar en el mayor de los desastres. Esto es inevitable, esto es irreversible. ¿Y es Ucrania un espejo, Fernando? ¿Es Ucrania un espejo? Porque tú nos vas a plantear la situación real y en verdad es muy preocupante porque ya algunos se atreven a plantear a Ucrania o hablar de Ucrania como un Estado fallido, como un ex Estado, una nación que seguramente quedará desmembrada. Y yo quería llegar a ese punto. ¿Cuál es la situación en Ucrania? ¿Por qué se dice, Fernando, que está cada vez más cerca la derrota, el colapso? ¿Qué impacto se tiene actualmente, por ejemplo, en el Donbass? Algunos aseguran, como te planteaba al inicio, como Scott Ritter, que lo de Kursk fue un evento autodestructivo por parte de Ucrania, mal planificado por donde se le mire, simple simbolismo, simple, digamos, demostración, exhibición pura, pero nada concreto. En verdad, el efecto ha sido todo lo contrario, Fernando, pero es tal cual como se plantea, como un colapso, ya estamos a puertas de la caída de Ucrania. Sí, claro, es decir, lo de Kursk, efectivamente, cuando al principio la operación inicial
bueno, que contaban que poco menos, que iban a invadir Moscú y de ahí pasarían los Urales y llegarían a Vladivostok, unas cosas que se oían, pero tremendas, ¿no? Unos disparates terribles. Bueno, yo desde el principio lo dije, esto es irrelevante. Y además es una tontería por parte de los ucranianos. ¿Por qué? Pues porque no tienen capacidad logística para avanzar mucho. No la tienen. Entonces, sin logística no vas a ningún lado. Es decir, querían llegar, se decía y tal, a la central nuclear de Kursk. No tienen capacidad para recorrer esos, no me acuerdo cuánto eran, 60, 70, 80 kilómetros. No tienen. Es decir, es que no nos olvidemos de que el ejército ucraniano está ya muy, muy disminuido. Ya no es el ejército del inicio de la guerra, o en general de todo 2022, donde superaban con creces y nombres a los rusos. No, ya nada. De hecho, están reclutando todo lo que pueden y ya tenemos luchando batallones de mujeres, por ejemplo. Esto es una señal de que ya no tienes hombres y que, bueno, aparte que se están escapando todos los que pueden. Pero bueno, que me enrollo. Lo que está pasando ahora, lo vengo diciendo desde hace muchísimos meses, yo creo que casi al principio de año. En la ofensiva esta de primavera-verano de los rusos, lo que han hecho básicamente es seguir haciendo lo que ya determinó el general Surovikin en 2022. No tenemos capacidad para hacer una guerra de movimientos, una guerra en profundidad. Lo que vamos a hacer es una guerra de desgaste que lleve en un determinado momento al colapso de la línea del frente ucraniano, de las tropas ucranianas, y esa ruptura, ese colapso, hace un efecto dominó. Es decir, en el momento que salen huyendo unos cuantos bastantes, los que están al lado lo ven, se desmoralizan, se van, se pierde la coordinación, el tema de los mandos cada vez es más difícil de que sostengan o mantengan a los soldados, los propios mandos no tienen órdenes claras, el desorden, el colapso. Bueno, pues yo decía que en esta guerra de desgaste lo que iban a hacer básicamente los rusos en el verano, pero era verano como la llamo yo, no iban a hacer ninguna operación espectacular, nada por el estilo. Lo que iban a incrementar es la presión y el desgaste en toda la línea del frente, y aprovecharían el punto más débil, que vieran más débil en ese momento, para terminar de colapsar, para colapsar el frente. Eso ya ha sucedido. O sea, no va a haber un colapso, ya hay un colapso. Y ahora lo explicaremos. Ya hay un colapso. En determinada zona, que es la más importante además, el frente de Prokrovsk, ahí básicamente en muchas ciudades directamente se retiran, o sea, salen corriendo. No, los ucranianos no las defienden apenas. No tienen con qué, además. Es decir, tienen falta de hombres. Aquí tenemos el mapa. Muchas gracias. Voy a intentar explicarlo a ver si se ve. Bueno, esto es una parte del frente de Donetsk. Donetsk es la clave. Es donde están concentradas el mayor número de tropas ucranianas. Si rompes Donetsk, donde están también todas las fortificaciones, etcétera, y los derrotas allí, prácticamente se acabó la guerra. Porque en el resto, pues eso, se van a quedar absolutamente con muy poco, bueno, tienen mucha menos gente y se van a quedar absolutamente partido en dos, porque el frente se va a romper y va a quedar una parte norte y una parte sur, y los tontos que están en Kursk, pues allí haciendo no se sabe qué. Porque tampoco, es decir, no tienen capacidad para avanzar ni para conquistar territorio. Eso tienes que tener muchas cosas. Y en el momento que eso suceda, se acabó. Se acabó lo básico, quiero decir. Luego puede haber unidades que sigan luchando en diferentes sitios o que se retiren, pero la guerra ya estará perdida. Yo siempre he sostenido desde el principio de la guerra que los ucranianos y la OTAN no podían ganar. Es imposible. Y el tiempo me está dando la razón. Este es el principal punto, no el único, donde está quebrado completamente, está colapsando el frente ucraniano. Si veis aquí, la parte roja es
este saliente es la parte ocupada por los rusos. La parte esta verde así más oscuro es zona ocupada por los ucranianos. Y esta verde más clarito es zonas que han ocupado, este es un mapa del día de ayer, zonas que han ocupado los rusos aquí, solo aquí, en un día. Es decir, en otros sitios siguen ocupando también. En un día, que aunque parezca poco, teniendo en cuenta que esta era una guerra de desgaste y las líneas del frente se movían nada, metros a veces, que tomar una aldea te podría costar meses, esto es una velocidad de, vamos, de crucero, tremenda. Y ahora explico qué está pasando. Bueno, ellos siguen avanzando muy rápidamente. Ya digo, cualquiera tenemos que revisar todos los días los mapas porque todos los días tenemos que actualizar. Ya obligatoriamente, pues ya no, lo que cuentas del día pasado ya no está vigente. Ya ha cambiado a manos rusas. Es decir, y vamos de norte a sur. Bueno, aquí se le llama frente de Prokrovsk, porque la principal ciudad es Prokrovsk, no sé si se verá, está por aquí. Prokrovsk, ahí. Y es un nudo clave, es la ciudad clave, es un nudo logístico a través del cual se reparte toda la logística en el frente de Donetsk, tanto a la parte norte como a la central como a la sur. Todo parte de ahí. Luego hay enclaves logísticos menores de redistribución, pero el núcleo central del que se sale todo es Prokrovsk. Bien, porque además allí llegan todas las carreteras, llega el tren, en fin, de todo. Si tomas Prokrovsk, se acabó prácticamente la guerra en Donetsk, porque si no pueden repartir logísticamente, si todas las carreteras, todos los caminos salían de Prokrovsk y ya Prokrovsk es tuyo, dejas desabastecido a todos los demás. Desde el sur de Donetsk hasta el norte. No tienen manera de recibir prácticamente nada, lo cual se acabó la guerra. Tanto es así, además ya los rusos superan en número a los ucranianos, tanto es así que Prokrovsk, ya digo, que está aquí, que es una ciudad, no sé si se verá, pues al lado tiene otra ciudad casi pegada, debe estar a 1,5 kilómetros, nada, que se llama Minjorat, más o menos. Minojorat, porque, bueno, este mapa ya no sirve. Era ayer, ya hay avances. Ya está desactualizado. Para que veáis a la rapidez que van. Aquí está Prokrovsk. Prokrovsk ahora mismo, de lo que sería esto más avanzado, es decir, esta parte verde, aquí central, esto ya ha avanzado más, está ya al lado de esa ciudad que os digo, que está Prokrovsk en la parte derecha, no, en la parte izquierda y más izquierda, y al lado, no sé si se ve, una ciudad casi pegada que se llama Minojorat. Bueno, esta ciudad ya han tomado contacto con ella. O sea, esto ya no está actualizado. Tú fíjate, ahí, perfecto. Ya han tomado contacto con ella, con Minojorat, que está al lado. Esto que hay aquí, entre esta zona verde en el norte del frente, estas dos zonas verdes, es una ciudad que se llama Jodrovivka, mal pronunciado. Esa ciudad ya ha sido tomada. Ya está en manos rusas hoy. Para que veáis cómo la rapidez a lo que va esto, porque está colapsando. Si prácticamente no luchan ya los ucranianos en esta línea del frente. Pero es que hay otra ciudad muy importante que se llama Selidove, que está aquí abajo en el sur, Selidovo, o Selidove, según como lo pronuncies, que está aquí, que veis que todavía está un poco separada de la zona verde. Bueno, pues eso tampoco. Ya están entrando en Selidovo y ya están luchando en Selidovo. Selidovo durará 2 o 3 días, no más. Y por el sur, aquí hay otra ciudad importante, que está justo en la zona verde y que todo esto lo van a
lo van a conquistar y van a bajar hacia el sur. Es decir, las líneas de avance ahora mismo rusas fundamentales en esta zona son hacia Pokrovsk y hacia el sur. Porque al ir hacia el sur van a conectar con otra parte del frente y van a hacer un embolsamiento. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para no complicar las cosas. Lo fundamental, Pokrovsk. Ya digo, todos los días hay que actualizarlo. Las noticias de allí. Los soldados ucranianos prácticamente se están, bueno, huyendo, retirando. Apenas ya combaten, las ciudades se toman muy rápidamente, cada vez más rápidamente. Y por lo tanto, Pokrovsk, yo creo que como muy tarde, la semana que viene, ya empiezan a saltarla. En Pokrovsk también están huyendo, ¿eh? Quiero decir, el colapso ya es inevitable, ya está produciéndose, no se va a producir. Este es el colapso. Y además en el punto más importante de todo el frente. A partir de aquí, en el momento que tomen Pokrovsk, básicamente el frente de Donetsk se ha acabado. ¿Y qué hay detrás de Pokrovsk? Sí, es decir, ¿qué hay más allá, hacia el Dnieper? Pues os lo voy a decir, nada. No hay soldados. No hay apenas población, no hay apenas ciudades ni pueblos, muy poquitas. No hay más que una estepa, una llanura enorme y te plantas. No hay búnkeres, no hay trincheras como en Donetsk y te plantas directamente en el Dnieper, en Dnipro. Eso quiere decir, porque no vas a encontrar nada por allí, únicamente lo que tardes básicamente en avanzar, ir tomando territorio, que eso lleva tiempo, ¿eh? También las cosas como son. Aunque no tengas a nadie oponiéndose a ti, un ejército enemigo, pero tienes que ir avanzando con toda la logística, consolidando las zonas que vas conquistando, es decir, lleva tiempo. Pero fíjate, aquí, ¿ves? Ahí está Selidove, ¿no? Ha señalado, yo como que ya estoy más ciego, estoy cegato, espera. Sí, bueno, pues en Selidove, ahí ya están luchando dentro de la ciudad. Esta ciudad le quedan 2 días como mucho. Y es muy importante. El avance sigue. Ya digo, ya están en la ciudad esta de Minojarak, que está en paralelo a Pokrovsk, está al lado, en el mapa si lo veis a la derecha, ya están ahí. La distancia del punto más cercano a Pokrovsk debe ser ahora mismo de menos de 6 kilómetros. A la velocidad que van, pues la semana que viene, más tardar, están ya allí. Lo que tarden en tomarlo, si estuviéramos en el 2023, o no digamos en el 2023, en el 2022, podrían ser meses y meses. Aquí va a ser muy poco tiempo porque es que no van a luchar. No están luchando ya prácticamente. Porque además no tienen municiones, no tienen suficientes soldados para cubrir todos los ataques que están haciendo los rusos por esta parte. Pero es que para más INRI, es decir, para más problemas, en el sur, ahí no he puesto mapa, pero en el sur hay otra gran fortaleza, dentro siempre de Donetsk, que es Ugledar. Los rusos intentaron 3 veces tomarla y fracasaron. Bueno, pues ahora hay esa fortaleza del sur, es decir, los rusos estaban al sur, ellos a la fortaleza en el norte, han avanzado desde el este y hay una carretera que conecta con una ciudad importante porque es otro centro logístico de menor envergadura, pero fundamental para Ugledar, es decir, de Pokrovsk irían a Kurajovo, de Kurajovo irían aquí a este, ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo. Ahora me acordaré. Bueno, esta ciudad, este centro logístico, lo acaban de tomar los rusos ayer, entera. Con lo cual, desde ahí ya no va a provenir ningún suministro para Ugledar. Pero es que además la carretera está prácticamente tomada entera. Una fortaleza que había en una zona fortificada, que había al lado de la carretera, en medio del trayecto, ya han sido tomados. Queda por tomar Bodian. Los rusos estarán a unos 2 kilómetros de Bodian, va a caer enseguida.
en el momento en que todo eso ya esté tomado, ya digo, ya está casi todo tomado, les van a entrar los rusos por el norte, es decir, los rusos ya están en el sur, aquí en medio está Ucrania, y van a entrar por el norte sin posibilidad de tener ningún tipo de aprovisionamiento. Se acabó. Es Ugledar, no le doy más de la semana que viene, si las cosas van como tal. Es decir, que no solo está quebrando por ahí, está quebrando por otros puntos. A partir de ahí, el efecto dominó cada vez va a ser mayor, todo va a ir más rápido, se va a acelerar. Y vamos a ver que ese colapso que empieza en un punto, además esto lo hemos visto ya en muchas guerras, quiero decir, que empieza en un punto, ese venirse abajo el ejército, esa retirada, huida desordenada, ese caos, se extiende muy rápidamente por todo el frente y se acabó la guerra. Ya no hay ejército mínimamente preparado para hacerles frente, se acabó. Que luego quedarán flecos, es decir, que luego habrá unidades, pues que los de Procrops, los de Kurs y tal, pues intentarán salir de ahí como puedan y bueno, a muchos de los que huyan a lo mejor pueden más o menos reagruparse en algún otro lado, pero ya eso serán pequeñas cosas. Es decir, coletazos que te pueden llevar un tiempo, pero la derrota ya estará consumada. Y claro, además yo siempre últimamente y tal, ya lo digo, el verano termina el 22 de septiembre. Y como yo digo, en el verano la guerra de Ucrania básicamente está ya ganada por los rusos, a la derrota es total y el régimen de Zelensky ya no tiene ningún futuro. Ahora bien, estamos hablando de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. No olvidemos esto. En Ucrania. Es importante. De hecho, la ofensiva de Kursk estuvo planificada por la OTAN. Ahora se está acusando a Zelensky, Biden. No, lo hiciste tú. No, fuiste tú el que me lo dijiste que lo hiciera. Lo típico, cuando se va perdiendo, se echan las culpas unos a otros. Pero fundamentalmente fue planificada, organizada por la OTAN y especialmente por los británicos que están allí ayudando. Quiero decir, hay británicos, hay polacos, quiero decir, esto se sabe. Entonces, bueno. Hay historias increíbles, Fernando, que sí, nosotros normalmente en nuestros informes compartimos con el público, ¿no? Como el caso de un británico, digamos, que en teoría pertenecía al servicio de inteligencia, que había estado bajo el rótulo de periodista en Ucrania y que fue víctima de un bombardeo, ¿no? Un bombardeo que, entre otras cosas, tuvo como objetivo un escondite de mercenarios. Hay historias que se cuentan, que se difunden en los últimos días, que hablan ya de un apoyo descarado por parte de la OTAN, que ya no hay tanto, no se sonrojan como antes, ¿no? Ya no se sonrojan tanto. Y esto habla ya de una escalada definitiva. Aún así, tú haces énfasis en un punto con el cual te doy la razón, porque tú dices, claro, se viene el fin del conflicto en Ucrania, de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Ya desde luego hay países que empiezan a tomar medidas para reformular su estrategia, quizás en otro frente, porque, por poner un ejemplo puntual, Polonia empezó ya a lavarse las manos, le dijo a los ucranianos, señores, todo el suministro que teníamos por ustedes, bueno, se acabó. Hicimos lo que pudimos, hemos dado lo que hemos podido dar. Esto lo dijo el ministro de Defensa Władysław Kosiniak-Kamysz, espero que se pronuncie debidamente, sí, hablando para complicado. El medio Wiadomości, y explicó esto, ¿no? Puntualmente, las donaciones de equipos que en su momento tenían valores de millones, miles de millones de dólares por Ucrania, pues se hicieron con toda la buena fe del mundo, dice él, pero se hizo lo que se pudo. A partir de ahora, Zelensky y tus hombres, bueno, tendrán que pelear con lo que les queda. Polonia voltea la cara, le da la espalda a Ucrania y se prepara quizás Fernando para otro frente, para otro momento, porque la guerra, como tú dijiste, en Ucrania puede terminar, pero esta aventura tiene para rato. A ver, la OTAN lo ha hecho tan mal
sobre todo Estados Unidos, que es el que manda, que han convertido esta guerra en una guerra existencial para la OTAN. Es que el problema es que la derrota en Ucrania va a suponer el fin de la OTAN. Claro, esto ya es palabras mayores. Porque es que la OTAN se creó para luchar contra la Unión Soviética en Europa y va a perder una guerra en Europa contra Rusia, que es un país que más pequeño que la Unión Soviética, con menos población y con menos capacidad industrial y armamento. Eso está claro. Con lo cual, el desastre, o sea, no sirve para nada. Se va a demostrar que la OTAN no sirve para nada. Con lo cual va a ser el fin de la OTAN. Yo distingo entre lo que es la guerra de Ucrania. Estamos en una guerra mundial con muchos frentes. Lo que pasa es que los más visibles son el caso de Ucrania y Oriente Medio. Pero hay muchos frentes incluso combatiendo. Y además es una guerra híbrida, donde hay golpes de Estado, revoluciones de colores. Se está luchando de todo tipo y de toda manera. Bien, pues en la guerra de Ucrania está terminada. Es decir, la derrota va a suceder ahora, en septiembre, y a partir de ahí ya los rusos podrán hacer básicamente lo que quieran. Puede llevar un tiempo porque es un territorio grande y tal, pero impondrán sus condiciones básicamente. Zelensky tiene un futuro negro, no negrísimo. Y lo que va a hacer en cuanto ya vea que la cosa ya está muy mal, en cuanto termine ya de colapsar el frente, pues intentará alargarse por ahí a algún lado con todo el dinero que ha robado. Básicamente que intentarán los dirigentes ucranianos. Pero hay que distinguir esto de la guerra en Europa. Ucrania es el primer capítulo de la guerra europea, o del frente europeo, si se quiere hablar así. ¿Por qué? Porque con muchísima seguridad, nada completamente seguro, pero casi seguro, cuando esto ya esté, Ucrania ya se haya rendido, no tengan capacidad de hacer nada, se activará un nuevo frente. Y el que tiene todas las papeletas es Moldavia. De hecho, no es, ahora mismo ya hay declaraciones de la presidenta Maya Sandu, que es también de nacionalidad romana, y que ya está diciendo que hay que reconquistar Transnistria, que es una zona que perteneció a Moldavia, pero que en un conflicto interno se separó y porque tiene mayoría rusa y allí hay tropas rusas, unos 1.500, 2.000 hombres en Transnistria. ¿Qué pasa? Que ya están diciendo, o sea, ya están preparando el terreno. Ya están diciendo que eso tiene que volver a Moldavia. La presidenta Maya Sandu se ha cargado prácticamente a la oposición, está encarcelando a todo el que puede. Las maniobras de la OTAN en Moldavia son continuas. Rumanía se está fortaleciendo, están llegando más tropas de la OTAN. Se está fabricando, haciendo la mayor base militar de Europa en Rumanía, porque además esta señora lo que pretende, dicho abiertamente, es que Moldavia pase a formar parte de Rumanía, una anexión de Rumanía por Moldavia. Esto los rusos no lo van a permitir, es decir, sobre todo por Transnistria, porque además sería meter a un país en un país OTAN. Es decir, ese país dejaría de existir y formaría parte de Rumanía, que está en la OTAN, con lo cual ganancia de territorio OTAN. Bueno, tiene todos los elementos. Si queréis un día tranquilamente hacemos un análisis de lo que está pasando en Moldavia con minorías turcófonas, los gagausos, que están en contra del gobierno moldavo, bueno, y con unas elecciones presidenciales en octubre. Qué casualidad, ¿no? Octubre va a ser muy entretenido, porque hay elecciones presidenciales en Moldavia, elecciones parlamentarias, si mal no recuerdo, en Georgia, otro sitio que están intentando, como sea, abrir un nuevo frente allí, con la oposición del gobierno
actual de Georgia y en el que ya llevan 3 revoluciones de colores fallidas. Van a intentar la cuarta. Ahora están en camino de la cuarta para tirar abajo ese gobierno. Es un gobierno que no es prorruso, es antirruso, pero son racionales. Es decir, no podemos pelear con los rusos, no tiene sentido. Vamos a llevarnos bien, razonablemente, y no convertir esto en un desastre. Bueno, pues no. Ese gobierno razonable es al que quieren tirar abajo y poner a los nacionalistas, a Saakashvili, que está en prisión, y a gente de esta. Pero hay más frentes que se están... Pero vamos, y además encima en octubre tenemos otro golpe que sí se va a ser demoledor, que es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS. Es decir, que Estados Unidos ahora mismo tiene un mes de octubre que están temblando. En septiembre también, porque a ver cómo vende la señora Harris una derrota de Ucrania. A ver qué te inventas para justificar un desastre de tal calibre. Que es que lo de Biden saliendo de Kabul es una tontería con lo que va a ser esto. Se me olvidaba. Otra de las cosas que están haciendo los rusos es, y bueno, hicieron sobre todo un ataque hace unos días, terminar de deselectrificar Ucrania. Sin electricidad no vas a ningún lado, has perdido la guerra. Quiero decir, bueno, pues han seguido atacando repetidores, algunas centrales eléctricas. Esto ya lo habían hecho antes, pero bueno, es una larga historia, ya entraremos en ella, y muy, muy complicada. Pero bueno, han vuelto a hacerlo y ha sido un ataque tremendo de drones, de misiles de todo tipo, y han inutilizado varias centrales eléctricas y repetidores, sobre todo fundamentales, o sea, centrales que se dedican a distribuidores de la red, y de hecho ya hay cortes de electricidad en algunas regiones como Kiev que duran 12 horas de corte de electricidad, para que nos hagamos una idea de cómo está Ucrania. Está en las últimas, pero esto tiene una segunda, digamos, parte, una segunda cuestión. Y es que, claro, la electricidad sirve para muchas cosas. Sin electricidad, bueno, mal que bien, más mal que bien, se puede vivir. Antes se hacía, quiero decir, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en la Edad Media, se vivía sin electricidad. ¿Se puede vivir? Sí. Mal, pero sobrevives. Ahora bien, con lo que no puedes de lo que no puedes pasar, con lo que no puedes sobrevivir mucho tiempo, es sin agua. Una semana, más o menos, un ser humano es lo que tardaría en morir si no beber. Claro, muchos de los sistemas, digamos, de bombas, o sea, bombas de agua para llevar y subir el agua de un sitio a otro y tal, funciona con electricidad. Ya no tienen electricidad. Luego, en muchos sitios se están quedando sin agua. Y si te quedas sin agua, ahí sí que ya se acabó. De hecho, una de las cosas que veremos, ya se empieza a ver, va a ser una inmigración masiva a Europa, porque, como sea, porque sin electricidad y sin agua nadie se va a quedar allí. Así que el desastre es, vamos, y además que lo vamos a ir narrando día a día, en el sentido de que hoy contamos esto, pero mañana contaremos un nuevo desastre y veremos hasta qué punto los rusos quieren seguir o no bombardeando el sistema eléctrico, que ya está prácticamente en las últimas. Ya digo, Ucrania es un estado fallido desde hace mucho, pero ya fallido no, lo siguiente. Ya digo, el problema va a estar en que la guerra europea, sobre todo los británicos, tienen mucho interés en que la guerra se prolongue y se extienda por toda Europa. Y esto va a seguir, es decir, desgraciadamente esto va a seguir. Y ya digo, como principal candidato, Moldavia, y una guerra ya más directa con la OTAN, porque ahí ya intervendrían pues tropas OTAN de manera abierta. Pero bueno, esta parte empieza
a partir de octubre. Este capítulo todavía no llega. Nos toca en octubre, cuando la presidenta Maya Sandu seguramente vuelva a ganar, pero no democráticamente, porque te digo, está encarcelando a los opositores y tal. No hay oposición ahora en el Parlamento. La autonomía gagausa de estos turcómanos cristianos ortodoxos está siendo presionada, está siendo censurada, con encarcelamientos. De hecho, la presidenta de esa autonomía hace un par de meses fue directamente a ver a Putin para pedirle amparo y que los proteja en caso de que Moldavia, es decir, la presidenta Sandu y el gobierno prooccidental. Por cierto, la presidenta Maya Sandu es una chica Soros, es una discípula de Soros, de nuestro amigo. Qué casualidad. Y fue allá a pedirle eso, protección, porque los gagausas han dicho que si Moldavia entra en Rumanía, ellos declaran su independencia y se van a Rusia. Así que fíjate el escenario tan bonito que nos tienen preparado la OTAN para cuando lo de Ucrania ya esté, es eso, más o menos finiquitado. O sea, que la guerra en Europa va a seguir. Lo dijo Putin, lo ha dicho Xi Jinping, lo han dicho Biden, un montón de gente, de diferentes maneras. No pronuncio la palabra guerra, pero vamos, generalmente, pero estamos en un cambio, en un conflicto entre dos formas de entender el mundo, dos bloques, el de la OTAN, el occidental, digamos, y el ruso-chino con más gente, y el ruso-chino-iraní con más gente, BRICS, etcétera y tal. Estamos en una guerra, no dicen guerra, pero vamos, un conflicto en el cual hay un país que era la potencia hegemónica mundial, que es Estados Unidos, y eso lo dicen los rusos, y eso se tiene que acabar, se va a acabar, por las buenas o por las malas. Es decir, que nuestra intención es derrotar a Estados Unidos, así de claro. Esto ya lo dicen abiertamente. Y también lo dijeron desde el principio, esto no va a ser, cuando empezó la guerra de Ucrania y tal, esto no va a ser una cosa, como no es solo una guerra de Ucrania, es una guerra entre dos bloques, es decir, un bloque capitalista, globalista y por lo tanto en contrario a los Estados-nación, financiarizado, de economía financiarizada, no productiva, por lo tanto rentista, que se basa en todo tipo de transacciones en diferentes tipos de mercados, que no producen nada. Además, un capitalismo que podríamos decir posmoderno, en el sentido de que no hay, es un relativismo absoluto, no hay verdades, no hay moral, cualquiera puede tener la verdad que sea o los valores que sean, y como no todo es relativo, nada es verdad, pues todos son cuentos, como dirían Derrida, es decir, todos son narrativas, pues cualquier cosa vale, ¿no? Y además apelando cada vez más a la sensibilidad, no a la razón, sino no, es que yo digo que la Tierra es cuadrada. Hombre, no, pero que, a ver, te presento pruebas científicas. No, es que es mi creencia y si me dices lo contrario, estás atacando mi sensibilidad, me estás faltando el respeto y eso ya es, vamos, está hasta castigado por la ley. Eso es lo que están, ese es el modelo de los globalistas, ¿no? Fundamentalmente Estados Unidos, los anglosajones, europeos. Y luego están los otros, que son los soberanistas, como Rusia y China, que lo que defienden es unas relaciones internacionales no basadas en la hegemonía de nadie, en la que los estados, ojo, los estados sean todos iguales en cuanto a las relaciones internacionales, en la que está prohibida la injerencia en asuntos internos de otros países, que defiende los estados-nación, que defienden modelos de familia, digamos, más o menos tradicionales, con una economía con elementos más autárticos, ay, no me sale la palabra, bueno, ahora diré, bueno, por supuesto, más proteccionista en ciertas cosas, con más intervención en la economía, una economía productiva, como es el caso de Rusia y sobre todo de China, el gran productor del mundo, y
y esos dos modelos están enfrentados. Los dos capitalistas, ojo, aquí la izquierda no existe ni por el momento se la espera. Es decir, no hay nada. Pero son dos modelos capitalistas antagónicos y esos están ahora mismo en lucha. En lucha, que como decía la película de Los Inmortales, creo que se llamaba. Es decir, solo puede quedar uno. O sea, aquí no hay empate posible. O gana uno o gana otro. Yo estoy convencido, pero no porque piense que son mejores, sino por elementos, digamos, valorables, que al final van a ganar si no hay una guerra nuclear. Si hay una guerra nuclear, que es posible, aquí se acabó todo. Ya, finito. Pero si no hay, va a ser digamos, el bloque ruso-chino el que va a ganar, en el que ya están metidos a parte de Irán, Corea del Norte, por ejemplo, Siria, que ya iba a ser rusa, es decir, bueno, eso va a ir cobrando fuerza y ahora, oye, el precio que vamos a pagar va a ser altísimo. No olvidemos, la última guerra mundial que tuvimos, con una tecnología que bueno, comparada con la de ahora, es prehistórica, costó en aquella época 60 millones de muertos. Esto va a costar, ni se sabe la cantidad, entre otras cosas porque hay un sector de los globalistas que lo dicen abiertamente, que sobra gente. Es decir, pero cuando dicen que sobra gente, no dicen que sobre 4 o 5. Es que tengo que buscar ahí, no tengo ahí la noticia, un alto dirigente de una tecnológica y tal, que había sido CEO, el director ejecutivo, lo que fuera. Es decir, un tío que estaba muy metido en ello, con mucha influencia y tal, lo dijo claramente. A ver, sobra el 40% de la población mundial. El 40%. Ese sobra, es decir, hay que eliminarlos de alguna manera. Se intentó con lo del COVID, pero eso no ha funcionado. Una guerra mundial mata a mucha más gente, que es la que estamos. Y con las armas que tenemos ahora, no solo las nucleares, que tampoco, es decir, los estadounidenses nunca, en su doctrina nuclear, nunca han dicho que no a la utilización de armas nucleares tácticas en cualquier caso, incluso contra países que no tengan armas nucleares, les da absolutamente igual. Es decir, en esto no tienen ningún tipo de cortapisa. Bueno, pues el siguiente, bueno, está ya muy mal, pero el siguiente gran frente que van a abrir el año que viene es el de China. Ahora mismo las tensiones que hay son brutales. Los americanos se están preparando deprisa y corriendo para una... A ver, no van a hacer una guerra directa, una guerra proxy, como con Ucrania, ¿no? Pero seguramente, pero eso vamos, es seguro, entre otras cosas porque como gran potencia internacional, como la primera potencia hegemónica mundial, los norteamericanos no están dispuestos a ceder. Y saben que China le va a pasar en todo. Es cuestión de tiempo y no mucho. Para el 2030 en casi todo. Y en cuestiones militares a más tardar 2035. Serán muy superiores. Con lo cual no les queda tiempo. Luego tienen que hacer ya la guerra contra China. Y eso lo vamos a tener. Es decir, en el 2025 el presidenta que salga va a ir directamente contra China, sin perder otros objetivos. Ahora, habría un escenario en el que eso no pasaría, que es una guerra civil en Estados Unidos, que no es descartable. Para nada. De hecho, muy probable. Con un descontento postelectoral, tal vez, ¿no? Que es casi la versión más... No, pero más que descontento. Es decir, sí, claro. A ver, ya lo vimos con el tema de enero de Texas, que se enfrentó Texas, el gobernador de Texas, republicano, se enfrentó al gobierno federal abiertamente, por un tema de migración, de unas vallas, da igual. Es decir, la cuestión es que lo desafió. Así de claro. O sea, llegó el gobernador de Texas y dijo, pues esto hay que hacer esto y tal. Y dijeron, pues no se hace. El gobierno federal, o sea, el señor Biden y compañía. Y entonces el gobernador dijo, pues ahora mismo a los policías federales que están aquí, los echó y voy a poner
a la Guardia Nacional de Texas. Hay que entender que todos los estados de Estados Unidos tienen unidades de la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, aunque suena así una cosa, pues esto, como si fuera una guardia pretoriana o algo así, no. Es un ejército que, de hecho, ha salido varias veces a combatir en las guerras de Estados Unidos, en Irak, por ejemplo. La Guardia Nacional tiene tanques, tiene aviones propios, tiene todo igual. Es decir, que tiene el ejército, digamos, normal, convencional. Y lo que le dijo el gobernador de Texas al gobierno federal, a Biden, es porque Biden dijo, bueno, o usted cede o mandamos a tropas federales a que se encarguen de esto. Entonces, el gobernador dijo, pues mándenlas. Aquí les esperamos con la Guardia Nacional y ya veremos qué pasa. Y de hecho, todos los gobernadores republicanos de todos los estados republicanos apoyaron firmemente a Texas, y no solo eso, algunos de ellos incluso enviaron parte de su Guardia Nacional para luchar al lado de Texas. Esto en enero de este año. Imagínate que los demócratas, que no están dispuestos a perder, hagan un gran pucherazo y Trump no salga. ¿Qué van a hacer los republicanos de Texas y los demás? No van a reconocer eso. Por lo tanto, la guerra civil está servida. Porque ambas partes tienen tropas. Es decir, no es un tema de que 4 chalados civiles con armas, porque allí las armas las tienen todos y tal, se pongan a pegarse entre ellos 4 tiros. No, es que hay 2 ejércitos que pueden estar enfrentados. La Guardia Nacional, que está en manos de estados republicanos, va a luchar por los estados por los republicanos. Es decir, hasta el punto de que después de eso, al poco tiempo, coincidió una visita de Biden a Texas y una visita de Trump. A Biden no le recibió el gobernador. O sea, pasó de él. Bueno, que no lo he dicho. Es decir, al final, el gobierno federal tuvo que ceder. Perdió. Tuvo que ceder y ganó se impuso los criterios y lo que quería el gobernador de Texas. Pues fue a hacer una visita. Y era, la imagen era, te lo decía todo. Biden hablando con unos policías federales, es decir, del gobierno federal, del gobierno, digamos, de Washington, allí con 3 policías, que no le acompañaba nadie en especial, más solo que la una. Carpa enorme, gigantesca, tienda de campaña gigantesca, enorme, con ordenadores, con un montón de tal, con tropas de la Guardia Nacional. Entra el gobernador de Texas y Trump. Inmediatamente todos los soldados se levantan y se ponen firmes ante ellos. Esto te lo dice todo. Es decir, su lealtad está con el gobernador de Texas y por continuidad con Trump. Así de claro. Entre otras cosas porque son quienes les pagan. Es decir, son los estados los que pagan a la Guardia Nacional. Es decir, la guerra civil es muy probable. Si hay guerra civil, que para mí es lo mejor que puede pasar, de lo malo, lo mejor. Porque se dedicarán los norteamericanos a pegarse entre ellos y se olvidarán bastante del resto del mundo. Cosa que nos viene a todos muy bien. Entonces no habrá ataque a China, claro. Es decir, pero puede pasar de todo, ¿eh? Es decir, lo hablábamos el otro día. Y con esto ya... vamos, no toco más el tema. Es el que incluso podemos pensar en que los demócratas, a la desesperada, hagan un efecto catastrófico de tipo Pearl Harbor, de tipo 11 de septiembre, atribuido a una gran potencia extranjera, para justificar, bueno, primero, conmocionar a la sociedad norteamericana, aumentar su nacionalismo, reagruparlos todos en torno a la figura del
presidente antiguo, el que queda, y la que va a venir, que gane la señora Harris, porque estamos en guerra contra una gran potencia que ha hecho una verdadera atrocidad, un atentado, lo que sea. Por supuesto, esto va a ser un ataque de bandera falsa. Es decir, lo harán los propios demócratas. Este escenario tampoco es descartable. Todo puede pasar ahora mismo en Estados Unidos. Y más con lo de Trump. Es decir, que ha hecho una jugada maestra. Porque es que ahora ya no es un enfrentamiento entre republicanos y demócratas. Eso se ha acabado. Bien, primero, atraerse a Kennedy, que era, para que nos entendamos, había sido un demócrata de izquierdas, digamos, que se presentaba como candidato independiente, que se había ido del Partido Demócrata porque le parecían una banda de impresentables, belicistas y tal. Él está en contra de la guerra de Ucrania y todo este tipo de cosas. Y se ha retirado y ha pedido el voto por Trump y se ha unido de alguna manera a la campaña de Trump, digamos. Golpe demoledor, porque ya es un demócrata y un Kennedy, que no es cualquier cosa. Pero es que además, Tulsi Gabbard, que para mí es las conocidas, vamos, es la política más sensata que hay ahora mismo en Estados Unidos, una tía con una cabeza estupenda, con unas ideas muy, muy avanzadas, que fue congresista por el Partido Demócrata, izquierda del Partido Demócrata, digamos, y que llegó a presentarse también como candidata, se salió del Partido Demócrata y ha sido hipercrítica con las políticas belicistas y de todo tipo del Partido Demócrata. Y Tulsi Gabbard, que además ha sido militar, con graduación, no sé si fue teniente coronel o algo así, le ha dado el apoyo a Trump. Esto quiere decir que ya no es una competición entre demócratas y republicanos, es mucho más. Es una competición entre belicistas demócratas y no belicistas, entre comillas, demócratas y republicanos. Es decir, es que ya te has traído una parte de los demócratas que apoyan muchas de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas que pretende o que defiende Trump, como por ejemplo acabar con la guerra de Ucrania. Entonces ya la cosa hace que los demócratas ahora mismo estén muertos de pánico, que se van a encontrar con una derrota estrepitosa ahora en septiembre en Ucrania. A ver cómo lo venden. Que luego los BRIC le van a pegar un golpe demoledor al dólar y a Estados Unidos en octubre. Y en noviembre tiene que hacer algo. Y en noviembre no están dispuestos a perder, ¿eh? Esto que quede claro. Van a hacer lo que haga falta. Imagínate una derrota en noviembre, esa Navidad debe ser una de las más tristes de la historia de los demócratas. Pero bueno, Fernando, oye, que esta conversación que hemos tenido siempre enriquecedora, merece, creo yo, una segunda parte. Obviamente los tiempos ya no nos permiten porque obviamente cumplimos con una pauta. Pero siempre, Fernando, agradecerte por tu tiempo, nos dejas siempre estas enseñanzas desde lo que está pasando en Ucrania hasta la realidad de Europa y de Estados Unidos, ¿ah? Factor importantísimo, ya hablaremos seguramente en otro programa sobre esto, Fernando, sobre lo que se viene, Estados Unidos, las elecciones, y interesante este calendario, ¿no? Este calendario de septiembre. Es terrible, para los demócratas es terrible el calendario. Una pesadilla, por eso digo, de repente va a ser una de las navidades más tristes si es que no se dan las cosas que ellos están planificando. Pero bueno, Fernando, no quisiera concluir esta conversación sin que le cuentes a nuestra audiencia dónde te puede encontrar en YouTube. Pues mira, si uno quiere saber más de Fernando Moragún, a ver, cuéntanos, por favor, querido Fernando. Vale, pues aparte de aquí en Prensa Alternativa, me podéis encontrar en Demoledores de la Política los viernes a las 9 horas de Madrid, 21 horas, es decir, 9 de la tarde, dependiendo los países de Latinoamérica hay variaciones en el horario, pero bueno, también
la dejaremos por ahí. Y luego tengo los domingos con Ezequiel Pistoletti a las 23, ahí mano a mano andamos con muchas cosas. También con Ariel Umpierrez tengo los martes a las 10, a las 22, hora de Madrid, ya sabéis que varía. Y el jueves, empezamos este jueves, un trío terrible que vamos, no sé lo que vamos a durar sin que nos eliminen de todos los sitios, que es una especie de debate, por llamarlo de alguna manera, organizado por Ariel, y en el que participa Juan Antonio Aguilar y yo. Con lo cual, vamos, más radicales, imposible, en el sentido de más críticos con la OTAN, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con el globalismo,